Bien, doctor Branko Ivankovich, compañeros, estudiantes, público presente, en esta ocasión voy a exponer la teoría del delito iter criminis. Es una locución latina que significa el camino del delito. Según el profesor Felipe Villavicencio Terreros, el iter criminis son las etapas constitutivas de un delito. Vale decir, es un proceso que nace en un momento mental la idea de cometer el delito hasta llegar hasta el momento externo, la consumación del resultado, precisando que la realización de un delito pasa por dos fases, o también conocido etapas: la fase interna y la fase externa. De la misma manera, Diego Valderrama Macera, en su artículo Investigación titulado Iter criminis en el derecho penal, el camino del delito, bien explicado, señala: el comportamiento racional para poder llevar a cabo una acción, sea jurídicamente relevante o no, comprende fases o etapas que comienzan en el fuero interno, quiere decir en el pensamiento del sujeto, y termina en la manifestación externa. Respecto a lo jurídico penalmente relevante, podemos citar la frase cogitationis poema nemo patitur, expresión sostenida por Ulpino, registrado en el gesto romano. Significa que nadie puede ser penado por sus pensamientos. En la actualidad, tampoco la fase interna del iter criminis no puede ser objeto de sanciones penales por pensamiento, o el pensamiento no delinque. Caso contrario, el derecho penal violentaría la dignidad de la persona humana, establecido en la Constitución Política del Estado peruano, en el artículo 3, en el artículo 2, numeral 3, que dice: a la libertad de conciencia y de religión en forma individual o asociada no hay persecución por razón de ideas y creencias. Lo propio, el señor Diego Valderrama Macera nos explica con escalones, ¿no? O los escalones del camino del delito. La fase interna impone que no puede ser condenado, sancionado el sujeto. En cambio, la fase externa, si es punible, si es castigable, si es sancionable, si se puede aplicar las medidas coercitivas incluso. Ahora, Diego Valderrama nos explica con esta escalera, ¿no?, el tema de la fase interna, fase externa en iter criminis. No sancionable, como vuelvo a redundar, inicia con la ideación, la deliberación, la resolución. En cambio, la fase externa o sancionable empieza con actos preparatorios, actos de ejecución, consumación, agotamiento. Entonces, en este caso, voy a poner un ejemplo del hurto de un celular. El sujeto, en este caso, en su mente, piensa, planifica, idea, y luego, si esa ideación persiste en su mente, en todo caso pasa a la etapa de la deliberación. Y la deliberación consiste en que
el sujeto hace la autocrítica interna, inclusive reflexiona, recapacita, ¿hago o no hago? La subdivisión de resolución, una vez ideada, deliberada, entonces la resolución significa que ya va a ejecutar, va a empezar a pasar a la otra etapa, que es la fase externa. En todo caso, aquí sí, por ejemplo, estamos hablando del hurto del celular, significa que la persona se va a preparar para poder quitar de su víctima, el autor, se va a quitar inclusive la ropa liviana, una zapatilla, en vez de zapato, una zapatilla, entonces para poder correr, ¿no? Una vez que va a cometer el hecho delictivo. Entonces, la parte, mejor dicho, el acto de ejecución es ya cuando ya empieza a ejecutar, ¿no? Lo quita, lo tumba a la señorita y luego pues lo coge el celular y se va. Entonces, la subdivisión de consumación es cuando ya lo tiene el celular, el autor, ahí lo tiene en la casa y ya la señorita también ha dejado de perseguir, ¿no? de su bien, que es el celular. Entonces el hecho se ha consumado. Y la subdivisión de agotamiento es cuando esta persona al principio en la ideación pensó de que necesita un celular porque al vecino, al compañero le ha visto que a través del celular podría inclusive navegar por las redes sociales, podía ver las imágenes, etc. Entonces se cumplió, logró en esta etapa, en agotamiento, mejor dicho, en la subdivisión de la fase externa, entonces se cumple el agotamiento. En esta parte, por ejemplo, por la subdivisión de agotamiento no es sancionable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese celular lo tiene nomás, pues el señor lo usa. Bueno, ya estamos en la etapa de subdivisión de agotamiento. En cambio, si esa persona a ese celular lo vende al otro compañero, a otro señor, en este caso inclusive ya genera otro delito que es la receptación. Resumiendo entonces, el camino del delito tiene dos fases, interna y externa. Además tiene divisiones que permiten clarificar, esclarecer, en este caso, el pensamiento, que es la ideación, la deliberación y resolución. Además de ello, la realidad, los actos preparatorios de ejecución, consumación y agotamiento. El derecho penal no puede sancionar lo que ocurre en el fuero interno de las personas. El pensamiento no delinque. El iter criminis no es plenamente aplicable a todos los delitos. Por ejemplo, cuando un jugador en la cancha o en el estadio, ¿no?, por recibir una tarjeta roja, empieza a agredir, ¿no?, o agredir. Entonces, bueno, ese momento pues ha generado pues una pelea entre el árbitro y el jugador, de su pensamiento ha sido de manera rápida, fugaz. Entonces es un ejemplo claro que todo el derecho penal no es pues sancionable, ¿no?, a todo tipo de delitos. Bueno, para finalizar también hay lo que considerar lo que es las referencias bibliográficas. Muchas gracias.